Uno de los predicadores que ministró durante este fin de semana con nosotros aquí, and we have one of the preachers that ministered during the conference, and he's here with us. He's a great friend of mine, es un gran amigo, lo amo con todo mi corazón. I love him with all my heart. I know God is doing great things in his life. Dios está haciendo cosas grandes en su vida, lo está conectando de tantas maneras. God is connecting him in so many ways. Amen. Un hombre que ha sido fiel a Dios. He's been faithful to God, and my good friend, Pastor Rick Peña. Amen. 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 La pastora reminds me this is your second time here with us. Amen. Que es nuestra segunda vez. Amen. Él habla español, pero fluye más en inglés, so le voy a traducir. ¿Cuántos dicen amen? Recibamos con un fuerte aplauso al siervo de Dios. Amen. Amen. Let's stand. Can you stand Vamos for a a estar de minute? pies. There's a presence of the Lord that's Hay una presencia de Dios que real strong in this place right now. está fuerte en este lugar. When you came up here and Cuando usted pasó aquí, you were at the altar, en el altar, you were pulling on God, estabas atrayendo a Dios. and there's still a residue of that Y in the todavía room. queda algo de esto aquí. And so I know Entonces yo sé that today I'm going to be able to flow real easy que voy a poder fluir fácilmente because the Lord is here. porque Dios está aquí. And I never ever want to preach Nunca quiero predicar until the Lord shows up. hasta que Dios llegue. But now that he's here, Y ahora que Él está aquí, I am on assignment tengo una asignación and I will release it into your y life. la voy a soltar para sus vidas. But let's pray first. Vamos a orar. I'll just pray in Spanish. Padre, te doy gracias por este momento. Este es un momento divino. Usted me ha dado una palabra y yo voy a soltar esa palabra dentro de como una semilla divina sembrada en los corazones de todos los que me oyen. Y yo declaro lo que usted me ha dicho que declarara por fe, que ellos nunca van a ser igual. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. Dale alabanza a Dios. Give the Lord a praise. You know, I don't want it to be kind of like down or anything like that. No It's just quiero that que caiga. it's just that it's so strong. The presence of the Lord la is so presencia de Dios strong está right fuerte now. aquí. Amen. And so whenever you get into an environment where God is Cuando His entramos presence is a una thick, atmósfera donde su presencia está pesada, you just want to be very careful about, how you quieres flow. tener cuidado de cómo fluir. And you just want to be in line with God Quieres alinearte con Dios so that God can do everything He wants to para que do. Dios haga todo lo que Él quiere hacer. Say amen to that. Dígame, Amen. Amen. So you may be seated. pueden sentar. Amen. I honor your pastors. Honro a sus pastores. Let's give God some praise for them. Un alabanza, un aplauso por sus pastores. And at the end of the service, while I was down there, the Lord gave me a word for you. Cuando estaba allí, el Señor me dio una palabra para ustedes, But He told me not to release it to after. pero me dijo no hasta el final. So I'll release that later. Solo aguanto hasta el final. And so my assignment today is to talk about something that I believe Creo que mi asignación hoy es de hablarle algo que yo creo that is going to add to what you've already been receiving. que le va a añadir a lo que ya ustedes han estado recibiendo. 2014 has been a year El 2014 ha sido un año where you guys have been expanding your capacity que han expandido su capacidad to believe God. para creerle a Dios. Creer 2014. Believe 2014. Are you a believer? ¿Son gente que creen? Say, I am Diga, yo soy a believer un creyente and not a doubter. y no uno que duda. And so nosotros vivimos por la fe We live by faith y no por la duda. and not by doubt. And as you expand your capacity to believe Y God, mientras expandes tu capacidad de creerle a Dios, you are able to take off, puedes lanzarte, remove, remover, tear down derribar
every limit los límites that you placed there. que usted puso ahí. See, God is a God Dios es un Dios of no limits. sin límites. God doesn't see limits. Dios no ve límites. When God declares something, Cuando Dios declara algo, it already is. es. There's no limits in Y him, si no hay límites en él, and he's not limited. y él no tiene límites, So he doesn't operate él no opera with limits. con límites. The word limit La palabra límite is not part of his no es parte vocabulary. de su vocabulario. He doesn't think limits. No piensa en límites. So if you have limits, So, si usted tiene límites, then you put them there. usted fue el que los puso ahí. And it wasn't Y God. no fue Dios. And for God Y para Dios, to fully operate para poder fluir in your en life, su vida, then you have to usted tiene que remove the limits. remover los límites. Because if you put them there, Usted los puso ahí. those limits Esos límites are holding God back. están deteniendo a Dios. And God wants to do it. Y Dios quiere hacerlo. Do big things Hacer cosas in grandes your en life, su vida, but you hold him back pero usted lo aguanta o lo when you don't detiene believe. sin creer. But say, I am, Pero diga, yo soy I'm a believer. un creyente. So Mark 9:23, Mark 9:23 say, all things dice todas las cosas are possible son posibles to him who para los believes. que creen. So you and I, Usted y yo, as we grow mientras crecemos in our capacity en nuestra capacidad to believe de God, creerle a we are Dios, able to get podemos llegar to the point al lugar where we say, donde decimos, Father, Padre, you can do lo puedes hacer. anything Cualquier cosa you want to do, tú quieres hacer, usted in quiere my hacer life. en mi vida. no matter how big it No is. importa cuán grande sea, I say yes. yo digo sí. No matter how much it costs, No importa cuánto cueste, I say yo yes. diré sí. No matter what it will take, No toma lo que se tome o no importa lo que tome. I say Yo yes. digo sí. Because it's not about me. No se trata de mí, It's all about se you. trata todo de Él. See, if it's God's will, Si es la voluntad de Dios, then it's God's bill. entonces Dios es el que pagará. God is not concerned with money. Dios no se preocupa por el dinero. God has a million Dios ways tiene millones de maneras to get you $1 million. de darte $1 millón. So God is not moved by money. Dios no es movido por dinero. God is only moved by purpose. Dios es movido por propósito. And He put His Y Él purpose puso su propósito in you en usted before the world began. antes de la fundación del mundo. And He has been trying Y Él ha estado tratando all your life toda su vida to get you de posicionarte a ti, to say de yes decir sí to His will, a la voluntad de to Él, His way a sus maneras in your en life. tu vida, But you hold Him back. pero usted lo retiene. When God shows you something, Cuando Dios te revela algo, when you say, usted dice, well, why me? porque yo I don't have the right last name. no tengo el apellido correcto, I don't have the right no education. tengo la educación suficiente, I don't have enough money in my bank no account. tengo suficiente dinero en el banco. Well, you know God. Tú sabes Dios. And we start telling God Y why le empezamos a decirle a Dios cosas and giving Him a list y diciéndole preguntas of all the una reasons lista de todas las razones why we can't do it. de por qué no lo podemos hacer. Instead of simply Deben saying, de simplemente decir, Lord, Señor, if you want to do si it, lo quieres hacer, I say yo yes. digo sí. No matter how No big, importa cuán grande, I say yo yes. digo que sí. No matter how No strong, importa cuán fuerte, I say yo yes. diré que sí. And when you get in a position Y cuando usted se posiciona, that you say yes to que le God, dice sí a Dios, then you position te yourself posicionas a ti to be open para abrirte, for Him para Él, to open doors Él abrirá las puertas that no man can close, que ningún hombre cerrará, and close y doors cerrará puertas that no man can que open. ningún hombre puede abrir. God can do it. Dios lo puede hacer. God wants to do Dios it. lo quiere hacer. God will do it. Dios lo hará. But for God to do it through you, Pero para que Él lo haga a través de usted, you must say yes. tienes que decir sí. Will you say yes to God ¿Le today? dirás que sí hoy a Dios? Let's say yes all over the Dígale que sí building. a Dios aquí a todos. Give God some praise for Dale una that. alabanza al Señor. See, this is very important Esto es muy importante because you are only limited porque usted está limitado by your capacity to por believe. su capacidad de creer. Let me say it another way. Te lo diré de otra manera. Your feet will never take you Tus pies nunca te llevarán where your eyes have never been. a lugar donde tus ojos nunca han estado. Let me say it another Te lo way. diré de otra manera. You have to see it to be it. Tienes que verlo para hacerlo. Until you can see yourself Y hasta que no lo veas o no te veas a ti mismo doing what God wants you to do, haciendo lo que Dios dijo que ibas a hacer,
operating the way He wants you to operando en la operate, manera que Él quiere que tú operes, saying what He wants you to say, diciendo lo que Él quiere que tú digas, standing before whoever He wants you to go to, delante de cualquiera que Él quiere que tú vayas a ellos, until you can see it. y hasta que no lo veas, You will never say it, nunca lo dirás, you will never do it, nunca lo harás and you will never experience y it. nunca lo experimentarás. See, faith La fe is something you say, es algo que usted dice, it's something you do, es algo que usted hace or something you sow, o algo que usted siembra, but you will never say it, pero nunca lo dirás, and you will never do it, nunca lo harás and you will never sow y it nunca sembrarás until you can see it. hasta que lo veas. So God wants you to see it Dios quiere que usted lo vea so you can be it. para que lo seas. God wants you to see it Dios quiere que usted lo vea so you can say it. para que lo digas. God wants you to see it Dios quiere que lo veas so you can do it and para que lo experience hagas it. y lo experimentes. But He wants you to expand Él quiere expandir your tu capacity capacidad to believe Him. para creerle a Él. Today, Hoy, say I will. diga, hoy yo lo haré. Amen. Give God some praise for Dar that. una alabanza al Señor. So my assignment today Mi asignación en el día de hoy is real simple. es algo sencillo. It's to teach you Es enseñarles about living by faith. del vivir por fe. 4 places in the Bible. 4 lugares en la Biblia. Romans 1:17, Romanos 1:17, Galatians 3:11, Galatas 3:11, Hebrews 10:38, Hebreos 10:38, Habakkuk 2:4. Habacuc 2:4. The Bible says, La Biblia nos dice, the just los justos shall live vivirán by faith. por la fe. You and I Usted y yo are supposed to estamos supuestos live vivir by faith. por fe, But pero you will never maximize nunca vas a llegar al máximo what you do not understand. lo que usted no entiende. So today, Entonces hoy my assignment mi asignación is to teach you es enseñarte how to live by faith. cómo vivir por fe. And we'll just talk about it. Y simplemente hablaremos de esto. And as you receive it, Y mientras usted lo recibe, at the end of the al service, final del you'll servicio, have an opportunity. tendrán una oportunidad, Because faith is something you say. porque la fe es algo que usted dice, Faith is something you do. fe es algo que usted hace, Faith is something you y sow. fe es algo que usted siembra. You will have an opportunity Tendrán una oportunidad to activate your de faith. activarle esa fe. Say amen to that. Diga amén a esto. Amén. So I must clarify something real quick before Quiero we get into the clarificar word. algo antes de continuar. So God doesn't give it to you Dios no te lo da because you have faith. porque usted tiene fe. You can only have faith Solo usted puede tener fe when you know cuando usted sabe what He already gave you. que usted tiene lo que Él te dio. So there's a difference Hay una diferencia. between you working for it El estar trabajando por eso, or earning it ganándotelo, or simply o simplemente receiving it. recibirlo. So God gave you Dios te ha dado what He was going to give you lo que Él te iba a dar from the foundations of the desde world. la fundación del mundo. Before your mother met your father, Antes que su madre conoció a su padre, God made plans for you. ya Dios había hecho planes con And usted. everything you need Y todo lo que usted necesita to fulfill your assignment, para cumplir su asignación it's already yours. ya es suyo. Say it's already mine. Diga, es todo mío. It's already yours. Es ya de usted. Now you need to know Usted tiene que saber what's yours. lo que es suyo. And when God shows it to you, Cuando Dios te lo muestre, then entonces you exercise faith to go get it. ejercitas fe para alcanzarlo. But you're not working for it. Pero no estás trabajando por You're eso. not earning it. No te lo estás ganando. You're not deserving it. No te lo mereces. All you're doing Lo único que estás haciendo is agreeing with God. es estar de acuerdo You're con saying Dios. yes to His Es will. decirle sí a su voluntad. You're dying to self. Muriendo al yo. And as you die to Y self, mientras mueres al yo, you are able estás entonces puedes to access tener acceso everything He wants you to have. todo lo que Él quiere que usted tenga. Say amen to that. Dígame a eso. I know this message Yo sé que este mensaje seems real simple, se ve simple, but the deep things of God pero las cosas profundas de Dios can come across as real simple. pueden venir hacia nosotros como cosas sencillas. The challenge for us Y el reto para nosotros is simply to do es simplemente el hacer what God is leading us to do lo que Dios nos está dirigiendo a hacer and to stop making excuses. y dejar ya de poner excusas. Not tomorrow, No mañana, not 2 weeks from now, no en 2 not semanas, next month. no el próximo mes. God knows Dios sabe you're not qualified. que usted no está cualificado, But that means pero
eso quiere decir that you are a perfect candidate. que eres un candidato perfecto. Because when God does it Cuando Dios lo haga in your en life, su vida and everybody y knows todos van a saber that you were not que qualified, usted no era cualificado, then He gets the Él glory. recibe la Say gloria. amen to that. Dígale amén a eso. So I'm going to share Les voy a compartir a few things with you about faith. unas pocas cosas acerca de la fe. But before I get into that, Pero antes de esto, I'm going to share 4 things with you about faith, le compartiré 4 cosas sobre la fe. or 4 types of faith. O 4 tipos de fe. But let me just say this before I get into that. Y antes de eso, déjame decirle esto. This flows with what I just said. Esto fluye con lo que quiero decir. So, God is not in time. Dios no está en el tiempo. God is in eternity. Dios mora en la eternidad. And this is important to understand Esto es importante entender. because when God speaks to us, Cuando Dios nos habla, He doesn't speak to us from the position of time. Él no nos habla de una posición de tiempo. He speaks to us from the position of eternity. Nos habla de una posición de eternidad. And because He's outside of Y porque time, está fuera del tiempo and He speaks to us from the y position nos of the eternal habla de now. la posición del eterno presente, So for God, everything is always now. para Dios es siempre ahora. And He'll show you something Y Él te mostrará algo, and reveal something te to you. revelará algo a And usted He'll say, this is yours. y Él dirá, eso es suyo. And to Him, Para Dios, He's saying, Él lo dice, it's yours now. es suyo ahora, But He's in eternity. porque está en la eternidad. In time, Pero en el tiempo it may not happen. no ocurre, Maybe for 10 days, quizás pasan 10 días, or 10 weeks, o 10 semanas, or 10 months, o 10 meses, or 10 years. o 10 años. But to God, Pero para Dios it's now. es ahora, Because for Him, porque para Él it's not going to happen. no va a pasar, For Him, para it Él already ya happened. pasó. He's looking at your Él life, mira tu vida and He sees your whole y life. Él ve tu vida entera. You're living right Y here. estás viviendo aquí, You were born over here. naciste acá, You're going to die over here. He sees the whole thing. Él ve todo. So when He gives you a word, Cuando te da una palabra, to Him, para Dios it already happened. ya ocurrió. He saw the whole Él thing. vio todo. For you, Para it usted hasn't happened todavía yet. no ha ocurrido. So when He gives you a So, cuando te word, da una palabra, to Him, para Dios it's already done. ya está hecho. But for you, Pero para usted it's only a matter of time. llegará su tiempo. So you have to hold on So, usted tiene que aguantarse o for what God reguindarse said. de lo que Dios ha dicho. It might take Se tomará quizás days, días. and we can handle days. Podemos aguantar días. It might take Se tomará weeks. semanas. Many of us can handle weeks. Podemos aguantar semanas. It might take Posiblemente months. se tomarán meses. Only a few of us can handle Solo months. algunos podemos esperar meses. But watch it now. Oh, mire esto, It might take puede que se tome years. años. And none of us Y ninguno de nosotros want to talk about that. queremos hablar de eso. But no matter how long it takes, Pero no importa cuánto se tome, if God said it, si Dios lo dijo, it's already done. está hecho. Say amen to that. Dígame a eso. Let me give you an example. Les daré un ejemplo. How many people here, ¿Cuántos aquí God spoke a word over your life Dios le ha hablado una palabra a sus vidas? when you were a little girl Cuando era un niño or a little boy, o una niña. and then going through life, Y a través de la vida, when you were real small, cuando eras muy pequeño, you thought it was going to happen. pensaste, eso va a pasar. You used to tell people about Se lo it, contabas a otros. and you were excited about Y it, tenías and you emoción believed it sobre was eso. going to happen. Y decías, esto va a suceder. But then Pero life happened. la vida vino. And then months turned into years. Meses se convirtieron en años. And over the process of time, Y al procesar el tiempo, you forgot all about it. se te ha olvidado. And then all of a sudden, Y de momento, one day, en un día, something happened. algo sucede. And when it happened, Y cuando sucede, the Lord reminded you el Señor te recuerda of the word you de la received palabra que recibiste. when you were that little girl. Cuando eras ese niño. Oh, you were that little Cuando boy. eres esa niña. And when it comes to your Y mind, cuando viene a tu mente, the Lord el says, Señor dice, this is that. esto es esto. And you say, Y usted dice, thank you, Jesus. gracias Jesús. And you were not even, Y no estabas, sometimes, a veces, you're not even thinking about ni it. pensando sobre esto. But God is thinking Pero about Dios it. está pensando sobre eso. Because God is more committed to you Dios tiene más compromiso con usted than you're committed que to you. usted con Él.
God, no, then you're committed to you. Que usted con usted mismo. God loves you Dios te ama even more than you love you. más que tú te amas a ti mismo. God is committed to you Dios se ha comprometido contigo and to his purpose a su propósito for your life para su vida. even more Más aún than you're committed to que you. usted mismo está comprometido. So 2 Timothy Segunda de Timoteo, chapter 2 capítulo 2, and verse 13, versículo 13, the Bible nos says, dice la Biblia, even when we are faithless, cuando somos aún nosotros infieles, God is still faithful. Dios aún es fiel. You know why? ¿Sabes por qué? The Bible says, La Biblia nos dice, for he cannot Él no se puede deny himself. negarse a sí mismo. So when God looks at you, Cuando Dios te mira a ti, even if you messed up, aún cuando cometes el error, even if you fell to sin, aún si pecaste, even if Satan told you aún si el diablo te ha dicho that you have disqualified que yourself estás descualificado from your assignment, de la asignación, God looks at you Dios te mira and he cannot y Dios no puede deny himself. negarse a sí mismo. He knows Él sabe the plans he made for el you. plan que Él hizo para He ti. knows Él sabe the destiny he made el for you. destino que te dio. He knows Él sabe the assignment la he gave you. asignación que te dio. And when he wrote out your Y cuando Él assignment escribió la asignación, before the foundations of antes the de la world, fundación de los mundos, he knew Él you were going to fall. sabías que ibas a fallar. And he called you Y anyway. aún te llamó. You cannot No puedes disqualify yourself descualificarte a from ti what God de lo que Dios has te qualified ha you for. cualificado. So when he looks at you, Cuando te mira, no matter how bad you no feel, importa cuán mal te he sientas, cannot Dios no puede deny himself. negarse. And he is more committed to Y Él you tiene más compromiso than contigo you're committed to que you. tu compromiso And contigo he mismo. says, Y Él dijo, I will do it. yo lo voy a hacer. Even if it takes, Aunque se tome, I'll send somebody enviaré a alguien to encourage them. para darte ánimo. But that person Esa persona didn't work. no trabajó. His head is still down. Todavía está His heart is still desconsolada. low. Su corazón está por He's el still suelo. discouraged. Se siente I'll send descualificado. somebody else. Mandaré, Dios I'll dice, mando a send his alguien. wife. Mando a otro. I'll send his friend. Mando a su amigo. I'll have his cousin give him a Que call. su primo lo llame. If that doesn't work, Y si eso no I'll trabaja, send his son mando a su hijo. to speak a word of his own dad. Que le hable sobre su propio padre. But no matter what, Pero no importa qué, I gotta get you te tengo que decir, to lift up your que head. tengo que levantes tu Because cabeza. if you're still breathing, Porque si aún tienes aliento de then vida, I'm not through with no he you. terminado contigo. You and I Usted y yo are here estamos aquí for a reason. por una razón. We're on the earth Estamos en la tierra for a purpose. con un propósito. We are members Somos miembros of destiny del destino for a reason. por una razón. We are here Estamos aquí in Killeen en Quilín, to change the world, cambiar el mundo, starting right here. comenzando aquí. But you can't do it Pero no lo puedes if hacer you don't si believe. no lo crees. Say, I believe. Diga, yo lo Give creo. God praise for Dale that. gloria al Señor. Okay, let me give you 4 types of faith. Le voy a compartir 4 tipos de fe. Number 1, Número 1, faith la fe in the works of God. en las obras de Dios. So some people, Para alguna gente, they only have faith solo tienen fe when they see something cuando ven algo here in the natural. en lo natural. And so they're at a low point in faith, So tienen un bajón de fe and they can only y believe solo pueden creer when they see it. cuando lo ven. And so an example of this Un ejemplo de esto is found in John chapter 20. en Juan capítulo 20. You don't have to turn there, I'll just tell you the No lo busque, story. siempre se lo diré. So Jesus was resurrected from the dead, Jesús resucitó de los muertos. and he revealed himself to some of his Se disciples. reveló a sus discípulos, algunos. And they were Y excited. estaban emocionados. They saw Jesus. Vieron a Jesús. And they went back to the other Fueron disciples. a compartirle a sus otros discípulos. And they was like, hey man, Le dijeron, oye, we saw Jesus. vimos a Jesús. He is alive. Está vivo. Just like he said. Como dijo. We saw him Lo vimos with our own con eyes. nuestros propios ojos. But one of the Pero disciples, uno de los discípulos, his name was Thomas, su nombre era Tomás. he said, Él dijo, unless I see him a menos que lo vea with my own con eyes, mis propios ojos, unless I touch a menos que yo toque the hole in his hand, el hueco en su mano, unless I put my hand a menos que no ponga mi mano in the hole in his en side, su costado, I will not believe. no creeré.
This is a man Esto es un hombre who walked with que Jesus caminó con Jesús for 3 years. por 3 años. He saw Él vio with his own con eyes sus ojos Jesus feed Jesús 5,000 alimentar a 5,000 with a little boy's lunch. con el almuerzo de un niño. He was there Él estuvo allí when Jesus caused the blind to see, cuando hizo que los ciegos vean, the lame to walk, los cojos caminar, the dumb to speak, los mudos hablar, the deaf to hear. los sordos escuchar, See, oír. this guy Thomas, Este Tomás he was there estaba presente when ahí Jesus stood cuando Jesús se detuvo in front of the tomb enfrente de la and tumba said, y Lazarus, dijo: Lázaro, come forth. sal fuera. And Lazarus, Y Lázaro, after being dead después de estar muerto for 4 por days, 4 días, popped up like a mummy. se levanta. He was there, Él estuvo allí and he still said, y aún así dijo: I will not believe. no creeré. Some people Alguna gente only believe solo creen when they see something. cuando ven algo, But thank God pero gracias a Dios that he is so gracious que Él tiene tanta gracia that he will meet you que Él te va a encontrarse contigo at your level of belief. al nivel donde tú estás. Even if you say something like, I will not believe Aun cuando dices cosas como ni aún voy a creer until I see it, hasta que lo vea. instead of being like us, No, en vez de ser como nosotros, because if it was us, si fuésemos nosotros, we would just say, forget you. le dijimos: pues allá tú. You're supposed to believe it before you see Estás it. supuesto de creerlo antes de verlo. But God is so gracious Pero Dios tiene tanta gracia, that no matter where your faith no is, importa en el nivel de tu fe, he will come down to your Él level. baja a tu nivel. So 8 days later, 8 días después, the Bible la says Biblia nos dice that the disciples were in a room que los discípulos se encontraban en una habitación and the door was locked. y la puerta estaba cerrada. And Jesus walked through the Y wall Jesús entró por las paredes like the Matrix. como Matrix. And Jesus said, peace be unto Y you. Jesús le dijo: paz a vosotros. And the very next word he said Y la próxima palabra que dijo, was, Thomas, dijo: Tomás, ¿dónde está Tomás? come here. Le dijo: Tomás, ven, Put your finger right pon tu here. dedo aquí, Put your hand pon right tu mano en here. mi costado. And Thomas did. Y Tomás lo hizo. And when he Y did, cuando lo hizo, he said, my Lord dijo: mi Señor and my God. y mi Dios. And Jesus Y said, Jesús le dijo: Thomas, Tomás, you are blessed eres bendecido because you believe porque creíste after you see. después de ver. But more blessed Pero más bendecidos son are those aquellos who believe que creen without seeing. sin ver. You and I Usted y yo are more blessed. somos más You bendecidos. know why? ¿Sabe por qué? We believe Nosotros hemos creído in a Jesus en un Jesús we have never que seen. nunca hemos visto. Say amen to that. Dígale amén a eso. But even that level of faith, Y aún ese nivel de fe, it does have some goodness to it. tiene cosas buenas en ella. So sometimes you're in a service A veces estás en un servicio, and you see the power of God manifested in somebody's life. ves el poder de Dios que se manifiesta en la vida de alguien. Or you get a testimony from O somebody escuchas un testimonio de alguien and you think to yourself, y piensas en ti, when you see your cousin being used of God ves a tu primo que Dios lo está usando and you know that joker's crazy y tú sabes, esa persona es media loca. and you're saying, well, if God can use Y him tú dices, si Dios lo usa a él, and I know he's crazy, yo sé que él es medio loco, then God can use me. entonces Dios me puede usar a mí. Because what you're doing is saying, Lo que estás diciendo es, because I see something, porque veo algo, it's causing me está causando to have more faith. el yo tener más fe. I saw God move Yo vi a Dios in the moverse service en el servicio and God did mighty y things. Dios hizo cosas And asombrosas I saw God move y vi a Dios moverse in the life of my aunt en la vida de mi tía or the life of my cousin o la vida de mi primo or the life of my child. o en mi hijo. And because I saw it, Y porque lo vi, it caused me causó en to mí have more faith. el que yo tenga más fe. That's okay. Eso está muy bien. But that's a level of faith. Eso es un nivel de fe. It's actually one of the lowest Es forms uno de of los faith. niveles aún más bajos. Now let me get you another level of Te faith. daré otro nivel. So the first one we talked about Del primero que hablamos was faith in the works. es la fe en las obras. Now I'm going to talk Ahora about le hablaré faith in the word. fe en la palabra. This is the most common form of faith. Es la fe más común It's actually probably the most important. y aún la más importante From a posiblemente. church perspective, De una perspectiva de our iglesia, job nuestro trabajo is to teach es you enseñarles the word of God. la palabra de Dios. But I'm going to graduate from that in a minute. Pero me voy a graduar de esto ahora. But just let's think about this Piense sobre esto for 1 minute. en un momento. God himself, Dios por sí mismo, the God of the universe, el Dios del universo,
took the time se tomó el tiempo to document de documentar his will su voluntad and to leave it y dejarla so you could read it. para que usted la pueda leer. And he wants you, Y él quiere que usted, when you read it, cuando usted la lea, to believe it. que la pueda creer. So the Bible says, Entonces la Biblia dice, it's all over the Bible. está sobre toda la Biblia, Romans 10 and 17. Romanos 10:17. So then faith cometh by hearing, La fe viene por el oír, and hearing by the word el of oír por la God. palabra de Dios. Joshua 1 and 8. Josué 1:8, The Bible says, la Biblia dice, this book of the law este libro de la ley shall not depart no se apartará from out of thy de mouth. nuestra boca. But you can't have the word Pero no puedes tener la palabra in your mouth en tu boca if you didn't first have the word si no primero tuviste la palabra in your en mind. tu mente. So he said, So él ha dicho, this book of the law este libro de la shall ley not depart no se apartará from out of thy mouth, de tu boca but thou shalt meditate y therein. meditarás en How ella. long? ¿Cuánto dijo? Day De and night. día y de noche. Why? ¿Por qué? That thou mayest observe to do Para observar el poder hacer all that is written todo therein. lo que está escrito en ella. For then Entonces thou shalt make thy way prosperous, harás tu camino prosperar and thou shalt have good success. y tendrás éxito. So let me tell it to you this Yo way. te lo digo de esta manera. When you master your mouth Cuando usted toma dominio sobre su boca and your mind y tu mente and your methods, y tu mensaje, what you do lo que haces with the word of con God, la palabra de you Dios, make your way usted hace sus caminos prosperous, prosperados and you have y tendrás good success. éxito. That's why you need to Por eso necesitas meditate, meditar, think about, pensar, mutter, decir, declare declarar, over and over vez tras vez, the word of la God palabra de Dios over your life. sobre tu vida. Stop thinking about Deja de solo pensar what the doctor said. lo que dijo el doctor. Stop thinking Deja about de pensar what the attorney said. lo que dijo el abogado. Stop thinking about Deja de pensar what the judge said. lo que dijo el juez. Stop thinking about Deja de pensar what the army lo que said. dijo el ejército. Start thinking about Comienza a pensar what God lo que said, dijo Dios, what he left in the word. lo que dijo en su palabra. And as you read it, Y mientras la you lees, gotta have faith tienes que tener in fe what you read. en lo que estás So leyendo. when you read the Para cuando word leas la and palabra you stand on the y word te pares sobre la and you palabra receive the y word recibas la palabra and you have faith in the y tienes word, fe en la your palabra, life will be changed. tu vida será cambiada. Say amen to that. Dígame. Let me give you another example. Te daré otro ejemplo. Psalm chapter 1. Salmos capítulo 1. Psalms 1 says, Él dice el Salmo 1. blessed is the man Bendito es el hombre, who walketh not el que no camina in the counsel of the ungodly, en el consejo de los infieles, or stands in the way of sinners, o se para en el camino de los pecadores, or sits in the seat of the o se scornful. sienta en la silla de escarnecedores. But his delight Pero su delicia is in the law of the está en Lord. la ley del Señor. And in that law Y en esa ley does he meditate medita day día and y night. noche. Here's the result. Mira el resultado. He will be like a tree. Será como un árbol. Not just any tree, No cualquier but árbol, a tree pero un árbol that is que planted está by plantado the rivers of al water, lado del río de aguas A vivas. tree Un árbol that has a constant que supply tiene una constancia supply, su fuente of what it needs to grow, de lo que necesita para crecer, because trees need water. porque los árboles necesitan agua. And this Y tree este árbol is planted está plantado right by the rivers of junto a los water. ríos de agua viva. And so the water Entonces esta agua is constantly está feeding constantemente the roots. dándole alimento a las And when you and raíces. I, Y when cuando you and I usted y yo meditate meditamos on the word of God, sobre la palabra de Day Dios and night. de día y de noche, we are like that tree. somos como ese árbol. And the Bible says Y la Biblia nos dice that our leaves que nuestras hojas will not wither. no se marchitarán And everything we put our hands to y do todo lo que toquemos prospers. será prosperado. It will prosper Será prosperado because we're meditating porque meditamos on the word of God. sobre la palabra de And Dios we have faith y tenemos fe in what we read. en lo que hemos leído. Say amen to that. Dígame. Give God some praise. Dar una Hallelujah. alabanza al Señor. You know, Jesus said Jesús dijo in Matthew 4 and 4, Mateo 4:4, man shall not live by bread el alone, hombre no vivirá solo de pan, but by every word sino de toda palabra that proceedeth que procede out of the mouth of de la God. boca de Dios. Let me help you out. Te ayudaré con esto. Jesus was talking about Jesús estaba hablando
a steady stream of God's words. Una fuente constante de la palabra de Dios. He wasn't talking about No estaba hablando just the written word of God. solo la palabra escrita. So I talked about faith in the works. Te he hablado de la fe en las obras. I talked about faith in the written word. Te he hablado de la fe en la palabra escrita. Now let me talk to you about Y faith hablaré ahora de la fe in the rhema word. en la palabra rema. God can speak to you. Dios te puede hablar. If God has ever spoken to you, raise your hand. Si Dios te ha hablado a ti, levanta tu mano. Amen. So if God has never spoken to Y si you, Dios nunca te ha hablado, you need to spend time in His tienes que presence. pasar tiempo en su presencia. Because let me tell you this, Te diré esto. you can have a good life, Puedes tener una buena vida, you can have a good marriage, un buen matrimonio, your finances can be in order, tus finanzas en orden, and you can have a healthy body salud, just by doing what the Bible says. haciendo lo que la palabra nos dice, And just by living by what God said. viviendo sobre lo que Dios ha dicho. But you will never Pero nunca maximize vas a tener lo máximo your purpose o a tener el máximo potencial if you don't hear what God is saying. en tu propósito si no oyes lo que Dios ha dicho. So living by what God said is So, good. viviendo sobre lo que Dios dijo es muy bueno, But living by what God is saying is pero better. viviendo sobre lo que Dios está diciendo es mucho mejor. Jesus didn't live by what God said. Jesús no solo vivió sobre lo que Dios dijo, He lived by what God was saying. vivía sobre lo que Dios estaba diciendo. Jesus lived by a constant flow Jesús vivió siempre en una constante fluir of God's words to him. de la palabra de Dios a él. Jesus said Jesús dijo in John chapter 5, en Juan 5, John chapter 6, Juan 6, chapter 8, 8, chapter 12, capítulo 12, and chapter 14, capítulo 14, Jesus said, Jesús dijo, I only say solo digo those things esas cosas I hear my Father que say. oigo mi Padre I decir. only do Solo hago those things esas cosas I see my que Father veo mi do. Padre hacer. So Jesus Entonces Jesús heard from the Father oía del Padre every day. todos los días And that's how he did y ministry. así él hacía las Jesus cosas. had confidence Tenía confianza because he was hearing from the porque Father constantemente escuchaba al Padre every day. todos los días. There was a time Hubo un tiempo where Jesus donde Jesús would heal people in a crowd. sanaba a la gente en una multitud, He would heal everybody. sanaba a todos. There was another time Hubo otros tiempos, where there would be a crowd había una multitud and Jesus would just heal one person. y sanaba solo una persona. Sometimes Jesus Y aún hubieron otros momentos would go on a trip que iba a un lugar and he would say, for example, y decía algo como, por ejemplo, I'm going to go to the other side, cruzaría al otro lugar and he would go take a nap, y se iba a dormir. even though a storm was coming, Y aún venía una tormenta. because he already knew the storm was coming. Él sabía que la tormenta venía. Well, how did he know? Pero ¿y cómo él sabía? It wasn't written in the Bible. No estaba escrita en la palabra. When Jesus spoke to somebody, Cuando Jesús le daba una palabra a alguien, what he said lo que él decía wasn't written in the no Bible. estaba escrita en la Biblia. Jesus got up one morning Jesús se levantó una mañana after going back and forth de ir aquí y allá from Jerusalem to De his Jerusalén ministry headquarters a su lugar de cabecera, that was in Capernaum. en Capernaum, So he went from Capernaum de Capernaum to a Jerusalem, Jerusalén, from de Jerusalem Jerusalén to a Capernaum. Capernaum. And he made that trip Y hizo ese viaje back and forth de un lugar al otro many times muchas veces for years. por años. And so the disciples Entonces los discípulos were used to estaban acostumbrados the trip. a ese viaje. It's kind of like you. Es como usted. You live here in Killeen Vives aquí en Killeen and you go back and forth y vas de allí acá to Austin a Austin all the time. todo el tiempo. And more than likely, Y posiblemente you take the same route coge la misma ruta. every time. Toma la misma ruta cada tiempo. People ask you, Cada how vez. do you go to Austin? Y algunos te preguntarán, ¿cómo usted And llega a you say, I Austin? go this way. Y usted dice, yo voy Somebody así. else may say, I go that El way. otro dice, no, yo voy How do así. you go to Houston? Voy a Houston. Oh, I go this way. O voy por este lado. Somebody else goes that way. Alguno toma otra ruta. Jesus took the same route, Jesús tomaba siempre la misma ruta. back and forth, De un lugar al otro. until one morning Hasta que una mañana he got up se levanta and the Father y el Padre showed him le mostró that he had que tenía a divine assignment, una asignación divina. a divine appointment Una cita divina. with a woman at a well. Con una mujer en una fuente. So he tells his En un pozo. disciples, Y le dice a sus discípulos, hey boys,
Miren, jóvenes, this time, esta vez, as we go back, mientras regresemos, I have to yo tengo go through que Samaria. pasar a través de Samaria. And they said, Y ellos dijeron, we don't mess with Samaritans. nosotros no entramos a, no What are vamos you a Samaria. talking about, Jesus? Pero ¿cómo es esto, Jesús? We make this trip all the time. Hacemos este viaje siempre. Why you want to go through ¿Y por qué ahora Samaria? a través de Samaria? Because the Father Porque el Padre revealed to me ha him revelado that he had an que appointment. tenía una cita, He had an assignment. una And asignación. the Lord, Y el Señor, the same God el mismo that Dios, spoke to que Jesus le hablaba a Jesús by the Holy por el Spirit Espíritu will Santo, speak to te you hablará a ti by the Holy por el Spirit. Espíritu Santo. You have Usted tiene, the same tienes el mismo Holy Spirit mismo Espíritu Santo Jesus had. que Jesús tuvo. and you are supposed Y to usted está supuesto hear from God. escuchar a Dios. And when you hear from Y cuando God, escuchas a Dios, if you believe it lo crees, and you have faith tienes fe in what God is en lo que Él ha saying, dicho, it's a greater level porque es un nivel más than alto what God de lo said. que ya dijo. Let me give you a couple of more Te daré examples. algunos ejemplos. The same God El mismo Dios who will say to you, Pastor, que te le dice al pastor, I want you quiero que to go get a loan busques un préstamo to go get this building. para que tengas un edificio. I'm going to give you favor Te voy a dar favor with the bank. con el banco. I want you to stand on this word. Párate sobre esta palabra. He'll give you a Te scripture. daré una escritura. You and your wife will write it down. Tú y tu esposa lo escribirán. You take that scripture. Tomas esa escritura, You stand in faith. se paran en fe sobre la You escritura, go to the bank van al banco and you know y usted that sabe there's favor que hay favor on your life sobre tu vida to get that loan. para tomar ese One bank may say préstamo. no. Un banco puede decir que no. You go to another one. Vas a otro. Two banks may say Pueden decir no. dos You bancos. keep O going. no, pero 10 banks sigues. may say 10 no. bancos pueden decir no. You keep going Pero continúas. because there's a bank Hay un banco that has to say que yes. tiene que decir que sí. Because you are standing on a ¿Por word qué? Porque te estás parando sobre una palabra from God. de Dios. Now watch this. Pero mira esto. The same God El mismo Dios that had you go through that que process te hizo pasar por ese proceso 5 years later 5 años después. can say, now Te dice, ahora I want you to go get this other building. quiero que vayas y expandas este edificio. But this time, Pero ahora I don't want you to get a loan. no busques un préstamo. And I want you to use the same scripture. Usa la misma escritura. Uh-oh. So we're using the same written word, Entonces la misma palabra escrita, but we have a different rhema word. pero ahora hay una rema diferente. Let me make it plain Te to lo you. aclararé más. You may have been sick in the past, Quizás has estado enfermo en el pasado and the Lord gave you a word, y Dios te ha dado una palabra. and the Lord said, stand on this scripture. Dios te ha dicho, párate sobre esta escritura And you printed that out, y lo imprimiste. and you put it on your mirror, Lo pusiste en el espejo. and you quoted that scripture every day. Citas esa palabra todos los días. And the Lord told you, Y el Señor te ha dicho, don't go to the doctors. no vayas al doctor. I'm going to heal you Yo myself. te voy a sanar. And you stood on that Y te word, paraste sobre esa and palabra. God healed Y you. Dios te ha sanado. And you came up here, Y viniste aquí and you gave the y testimony. das el testimonio. But watch this. Pero mira esto. 5 years from now, 5 años después, you may be facing another illness. estás enfrentando otra enfermedad. And God can give you the same scripture. Dios puede darte la misma cita But this time, bíblica, pero esta vez, the same God, el mismo Dios, using the same scripture, usando la misma cita bíblica, can tell you, te dirá, I'm going to give you favor te voy a dar favor with the best doctor con el mejor doctor in the United States en los Estados Unidos for that disease. para esa I enfermedad. want you to go to Dallas. Ves a Dallas, You don't even need an appointment. ni necesitas cita. You go see this doctor. Vas a ver a este I've doctor. already told that Ya le he doctor hablado a ese that doctor. he's going to be a blessing to Él va a you. bendecirte a ti. And you tell your friends, Y le dices a tus I'm amigos, standing on this me scripture. estoy parando sobre And esta I'm gonna go cita see this bíblica doctor. y voy a ir a ver a este doctor. And your friends say, Y tus amigos dirán, wait a minute, pero un momento, didn't you use that scripture ¿no usaste esa escritura 5 years 5 ago? años atrás? And you said Y dijiste that God said, que Dios dijo don't go to the que doctor. no vayas al doctor. But I'm telling you Pero te estoy diciendo that ahora the same God que el mismo Dios can use the same usa la scripture misma in escritura a different de way. diferente manera So reading para que leerla. what he said Lo que él dijo is great. es más mayor. But hearing Pero oír what he is saying lo que él está diciendo is much better. es aún mayor. You have to have faith Tienes que tener fe in what God is en saying lo que Dios está diciendo to you para ti every day. todos los días. Because if you don't, Porque si no, you will never nunca maximize your purpose and potential. vas a llegar al máximo de tu potencial y tu propósito. So I personally believe Yo personalmente creo
that all of us que todos nosotros are designed hemos sido diseñados to hear from God. para escuchar a Dios. The Holy Spirit is in us El Espíritu de Dios está en nosotros so we can hear from God. para escucharlo a Let me Él. give you one last example Le daré un último ejemplo and then we'll move on to the last one. y pasamos al final. Okay, sir, what's your name? William. Su nombre, William. So watch this, William. Mira esto, William. In 1 Corinthians chapter 2, En 1 de Corintios capítulo 2, Paul says, Pablo nos dice, I have not seen, ojo no ha visto, ear has not oído no heard, ha escuchado, neither has it entered into ni the ha heart of subido al man corazón de los hombres the good things that God has las prepared for cosas them that que love Him. Dios tiene preparadas para los que le aman. And there was a time Y había un tiempo in the church en la iglesia, where we would preach from that verse predicábamos de ese versículo and we would stop there. y nos deteníamos ahí. And it sounded like Y se escuchaba como algo como, you can't know the things of God. nunca vas a poder saber las cosas It's de like Dios. eye hasn't seen it, Ojo no ha visto, ear hasn't heard it. oído no ha oído. Ooh, Está ahí. God is up there Dios está allá arriba. and we're down here Estamos acá abajo. and we can never know the things of God. Nunca vamos a saber las cosas de Dios. But if you keep reading, Pero si sigues aún the leyendo, Bible says, la Biblia nos dice, but God pero Dios has revealed nos ha revelado those things to us. esas cosas a nosotros. How? ¿Cómo? By His Spirit. Por su Espíritu. For the Spirit searches Porque el all Espíritu things, escudriña todas las cosas, even the deep things aún of las God. cosas profundas de Dios. So watch this. Pero mira esto, Paul says Pablo nos dice, in that same verse, en ese mismo in that same versículo, passage, en ese pasaje, he says, no man knows ningún hombre sabe the thoughts of a man los pensamientos de un hombre. except the spirit of a man Solo el Espíritu del hombre be in him. estuviese en él. Let me explain what that means. Explicaré esto. So William, William, you don't know what Rick is thinking. usted no sabe lo que piensa Rick. You can't know what I'm thinking. No puede saber lo que yo estoy pensando. Paul says, Pablo nos está diciendo, you can only know solo tú puedes saber what I'm thinking. lo que yo pienso. If I could take my spirit Si yo tomo mi espíritu out of me fuera de mí and put it in y you. te lo coloco a ti. So if I could, Si yo pudiera, I can't, no puedo, but let's play a game. pero jugaremos un juego aquí. Let's act like I could. Vamos a actuar como que sí So podemos. if I could Si yo pudiera take my spirit sacar a mi espíritu out of me fuera de mí and put it in y you, dártelo a ti, and it be in me estar en mí and in y you en ti at the same a la time, misma vez, then Rick's spirit entonces mi espíritu would be in Rick estará en Rick and it would be in y William. estará en William. And then William Entonces William would have Rick's spirit podría tener el espíritu de Rick and William's spirit. y el espíritu de William. And you would have thoughts Tendrías pensamientos that come from William, que vienen de William and you would have y thoughts tendrías pensamientos that come from Rick, que vienen de Rick and they're not the same y no thoughts son los mismos pensamientos. because I'm from Brooklyn Pues yo soy de Brooklyn and I'm Dominican y yo soy and I dominicano don't think like y you. no pienso como tú. So you would have thoughts from you Tendrás pensamientos de ti and you would have thoughts from me. y tendrías pensamientos de And mí you would know y sabrías the thoughts los that pensamientos came from you que vinieron de ti and the thoughts y los that pensamientos came from me. que vinieron de mí. I can't do that. Yo no puedo hacer eso. But Paul Pero says Pablo dice, God can. Dios puede. God gave us Dios nos dio His Spirit su espíritu so we can know para que what sepamos He's thinking. lo que él está pensando. So you don't just have to live Pero no tienes que solo vivir by what you read. lo que tú leíste. You can live Puedes vivir by what you hear, lo que oyes, by what you receive lo que ves on the inside. dentro de ti. God's Spirit Dios, el Espíritu is de Dios, inside está you, en ti and you're supposed to live y estás supuesto a vivir from the inside de out. adentro para afuera. Say amen to that. Diga amén a Give eso. God some Dale praise. gloria al Señor. Okay, the last type of faith, El último tipo de fe, the last type of faith el último tipo de fe that I'm going to talk about. que les voy a compartir. I talked about faith Le hablé de fe in the works. en las obras, I talked about faith de fe in the word. en la I palabra. talked about faith Le hablé de fe in the rhema. en la rema. Now, Ahora I'll talk about faith le hablaré de fe in God. en Dios. Mark 11 Marcos 11, and verse 22, versículo 22. Jesus said, have faith Jesús in God. dijo, Have faith in God. tener fe en Dios. Listen, Oiga, God doesn't want you to just have faith in you. Él no solo quiere que usted tenga fe en usted. It's not about you having faith in you. No es que se tengo fe en usted, solo tenga fe en usted. Watch this. Not even faith in your faith Y no solo no tener fe en tu fe, or have faith in your ability to remain in faith. o fe en tu habilidad de mantenerte en la fe, Not even faith in other people, ni aún tener fe en otras personas. because people will let you down.
La gente te fallarán. You will let yourself down. Tú mismo te vas a fallar a ti mismo. You have let yourself down Tú mismo te has fallado more times más veces than you want to talk about. de lo que tú me quieres hablar. But he said, Pero él dijo, have faith in me, tener fe en mí, because I am porque yo soy more committed to you más comprometido a ti than you're committed to que you. tú estás comprometido contigo Philippians mismo. chapter 1 Filipenses 1, and verse 6, versículo 6. God says, Dios dijo, or Paul said, o mejor dicho, Pablo dijo, be confident of this very thing, ten confianza en esto, that he who has begun que aquel que comenzó a good work in una you, buena obra en ti, he will perform it él la perfeccionará until the day of Jesus hasta el Christ. día del Señor. What God Jesús. started Lo que Dios comenzó in your en life, tu vida, he's going to finish él it. lo va a terminar. He will never give up on you. Él no se va a rendir He contigo. will never turn his back No on te dará la you. espalda. He will never let you go. No te dejará. He will never let you down. No te va a He dejará. will never quit. No se He's rendirá. committed Él está to comprometido you a ti because he cannot porque él no puede deny himself. negarse a sí mismo. He put Él puso his purpose, su propósito, his spirit, su espíritu, his power, su poder, his assignment su asignación inside of you. dentro de ti. And when he looks at you, Cuando te mira, he sees everything él ve todo he put in lo que él you puso before the world began. antes de la fundación So del mundo. even Entonces, when you're down, cuando estás bajo, when you're discouraged, cuando no tienes when ánimo, you're frustrated, cuando estás frustrado, when you don't want to come to church, quieres venir a la when you're iglesia, not sure no sabes, what's going to no happen, estás seguro de lo que you va a sow suceder, seed, aún no ves you keep giving, y das la and it semilla doesn't seem y no like ves nada. anything is happening. Nada está sucediendo. You keep saying stuff, Estás diciendo but cosas, it hasn't changed pero nada ha yet, cambiado. and you're Y frustrated. estás frustrado. God looks at you, Dios te mira and He is not y él no going to give up on you. se va a rendir contigo. Even when you're not in faith, Aun cuando tú no estás en fe, He's in faith. él está en fe. That's why you got to have faith in God. Tienes que tener fe en Dios, Have faith in Him, tener fe en él. even when you don't have faith in you. Cuando no tienes fe en ti, Let me help you out. te ayudaré. If you're married, Si estás casado, stop putting so much pressure on your spouse. no le pongas tanta presión a tu cónyuge. You're trying to put pressure on them to do Le something pones presiones para que hagan cosas that they may not be able to que do. ellos no pueden quizás hacer. Put the pressure on God. Pónsela a Dios. Have faith in Tener fe God en Dios for your spouse. por tu esposo o Have esposa. faith in God Tener fe en Dios for your marriage. por tu matrimonio. Let me help you out Te ayudo más with your kids. con tus hijos. When your kids are acting crazy, Cuando sus hijos están poniéndose locos, when your kids say something dicen cosas and you look at y them los estás mirando and you ask them, y le preguntas, what did you say? ¿qué dijiste? What the what? ¿Qué? ¿Qué? And you look at Y them los miras and you're like, y haces todo eso. boy, you don't know. No sabes, I brought you into this yo world te traje al mundo, and I will take you te out. saco del mundo. But even then, Pero aún así, you have to have tienes que tener faith in fe en God. Dios. Your faith Tu fe has to be in God, tiene que estar en Dios, not in your kids. no en tus hijos. Your faith Tu fe has to be in tiene que God, estar en Dios, not in your spouse. no en tu Your esposa. faith Tu fe has to be in God, tiene que estar en Dios, not in your business, no en tu negocio, not in your job, no en tu trabajo, not in the army. no en el ejército. Faith in God. Fe en Dios. I don't care No me who importa writes your paycheck quién paga, te da el right cheque. now. Ahora mismo, Your faith tu fe has to be tiene que estar in God. en Dios. And when you have faith in Y God, cuando tienes fe en Dios, when you've grown to the point cuando has crecido al lugar that you have faith in God, que tienes fe en Dios, see, faith in the works, fe en las obras, that's faith in what you see. eso es fe en lo que ves. Faith in the word, Fe en la palabra, that's faith in what you read. es fe en lo que leíste. Faith in the rhema, Fe en rema, that's faith in what you hear. es fe en lo que estás escuchando. But even when you don't see something, Aun cuando no ves algo, even when you don't read something, aun cuando no lees algo, even when you haven't heard something y aun yet, cuando no has escuchado algo, if you have faith in si God, tienes fe en Dios, you will not be moved. no serás movido. When you get to this point, Cuando llegas a ese nivel, watch this, let me help you out. te ayudaré con esto. Mira, When you get to this point, cuando llegas a este punto, you could get a letter in the mail, puedes recibir una carta en el correo or you can get a phone call o una llamada with a negative report. con un informe negativo. And 10 years ago, 10 años atrás, or 20 years ago, quizás 20 años atrás, that letter esa carta would have destroyed te you. hubiese destruido. You would have read the letter Hubieras leído esa and carta gone to your wife y le hubieras dicho a tu and said, esposa, oh, Jesus, oh Jesús, why did you let this happen ¿por to qué me? permitiste esto? But now, Pero ahora you open the letter abres la carta and you read it y la lees and you look at y it la miras and you laugh y te ríes and you put it down y la and you pones, la and you bajas think to yourself, y piensas a pensar, this is going to be a great testimony. va a ser un tremendo testimonio. You haven't read your word yet. Ni has leído bien, no has leído ni la palabra. You haven't
heard a word yet. No has escuchado una voz. You haven't seen anything yet. No has visto nada. But you have faith in God. Pero tienes fe en Dios. And because you have faith in Y por God, cuanto tienes fe en you are Dios, not moved no te vas a mover by what you see. por lo que ves. You are only No moved te solamente by your moverás relationship with Him. por tu relación con Él. And when you have faith in God, Cuando tienes fe en Dios, you have a peace hay una paz that cannot be broken. que no se puede quebrantar. You have a peace Hay una paz that cannot be shaken. que no se puede mover. Say, I have Diga, yo tengo faith in God. fe en Dios. Give God some praise for Dale una that. alabanza al Señor. So let me tell you this as I close. En cerrar les digo, en concluir. God will meet you Dios se va a encontrar at your level of faith. al nivel de tu fe. No matter where you are, No importa dónde estés, God will come down to your level. Dios bajará a tu nivel. He loves you Él te ama with an everlasting con un love. amor eterno. He's committed to you, Él está comprometido a ti and He will never give up on you. y Él nunca se va a rendir contigo. So what He is looking for you to do So, lo que Él está buscando hacer is to live by faith. es vivir por fe. Listen, Oye, you want to be the person God called you to be, right? tú quieres ser la persona que Dios llamó que tú fueses, If ¿verdad? that's you, lift up your hand. Si ese eres tú, levanta tu mano. But listen, Pero escucha, you can't do it no lo puedes hacer if you don't live by faith. si no vives por fe. You have to do it Tienes que hacerlo by faith. por fe. So sometimes Algunas veces you'll see something, vas a ver algo and when you see it, y cuando lo veas, that activates your faith. activa tu fe. Sometimes Algunas veces you're going to read something, va a leer algo or he'll preach something, o el pastor predicar algo or she'll preach o something, ella predicar algo and when you see it in the y Word, lo ves en la palabra, that activates your activa faith. tu fe. Or sometimes O a veces you're going to hear something. escucharás algo. God will give you a word, Dios te dará una and palabra it's a rhema y word, una palabra rema. and it's the voice behind the Es voice. una voz detrás de la voz. It's the word behind the Es word. la palabra detrás de la palabra. Even now, Y aún ahora, yes, Lord, I'll say that. diré esto, Even now, aún ahora, while I've been preaching, mientras he estado predicando, many of you, algunos de ustedes, muchos de ustedes, yeah, there's a lot of you, many of you muchos de ustedes have heard something. escucharon algo. Now, you heard Escuchaste something I didn't say. algo que yo no dije. You heard Escuchaste what God was dealing with you with. con lo que Dios estaba tratando contigo. Oh, yes. I see different categories. Y veo diferentes categorías. I see some Veo algunos that God reminded you. que Dios te recordó. Remember when I talked about when you were a little girl, a little boy? ¿Te acuerdas que les hablé de cuando eran niños? For some of you, Para algunos de ustedes. that thing that God said when you were a little girl, a little boy, Eso que Dios dijo cuando tú eras un niño o una niña hasn't happened yet. no ha sucedido todavía. And while I was preaching, Cuando predicaba, God brought it back up. mientras predicaba, Dios te lo recordó. You know why? ¿Sabes por qué? Because He's still going to do it. Porque todavía lo quiere hacer. For another category, Para otra categoría o en While otra I was categoría, preaching, mientras predicaba, God spoke a word to you, Dios te habló una palabra a palabra rema. and that word, Y esa palabra, listen to me, escúchame bien, that word esa palabra is just as much es igualmente the word of God la palabra de Dios as the Bible. como la Biblia. Y'all don't believe me? Ah, pero yo no lo creo. Okay, listen. Escucha, Abraham Abraham stood on a word from God se paró sobre una palabra de for Dios 25 por years 25 años to have a baby. para tener un hijo. Is that true? ¿Eso no es verdad? Caleb Caleb waited, esperó, stood on a word se paró sobre una palabra from God de Dios for 45 years por 45 años for his mountain. por la montaña. Is that true? ¿No es eso verdad? David David waited, esperó, stood on a se word paró sobre una for palabra 13 years por 13 años to become the king. para ser el rey. Joseph José waited, esperó, stood on a word se paró sobre una for palabra 20 years por 20 años for his dream to para come que to su pass. sueño fuese realidad. Now let me tell you something. Entonces les comparto algo. Not one of them, Ni uno de ellos, not one, ni uno, stood on a word from the Bible. se paró sobre una palabra en la Biblia. Think about that for a minute. Piensa sobre eso. None of them. Ninguno. None of them had a Bible. No tenían Biblia. They didn't have an iPad, No habían iPads en ese tiempo. but they didn't have a Bible to read. No tenían una Biblia para leer. So every one of them Entonces cada uno de ellos got a word recibió una palabra that was rhema. que fue rema.
And that word Y esa rema, esa was the word palabra, of God. fue la palabra de Dios. So when God spoke a word, Cuando Dios habla una palabra, and he did, he spoke a word y Él habló una palabra a to Dios, many of you today. para muchos de ustedes hoy, When he gives you a te word, da una palabra a ti, write it down. escríbela. If it's a prophetic word, Si es una palabra profética, write it down. escríbela. If it's a word in your spirit, Si es una palabra en tu espíritu, write it down. escríbela. And go home. Ve a tu casa, Tell your spouse. díselo a tu esposo o tu Tell esposa, somebody else. dígaselo a otra This is persona. what God said. Esto es lo que Dios me ha dicho. This is God's word to me. Esta es su palabra a mí. And this is just as much Y es tan the word of la God palabra de Dios as the Bible. como la Biblia. I have a document Yo tengo un documento on my iPad en mi iPod with all the prophecies con todas las profecías that have been prophesied que me han profetizado over my life sobre mi vida for like the last 5-6 en los years últimos 5 o 6 años. that I started keeping track. Y porque comencé a escribirlas. And some have come to pass, Y algunas ya se han realizado. most of them have not. Muchas de ellas no. But I know Pero sé that it's just a matter of time, que tiene que ver con el tiempo. because for God, Porque para Dios, as soon as he said it, del momento que Él lo dijo, it was already done. ya estaba hecho. It's not going to happen. No es que va a pasar. It already happened Ya sucedió in eternity. en eternidad. It just hasn't happened No ha sucedido in time. en el tiempo. So for me, Pero entonces para mí, I got to remind myself me recuerdo a mí mismo of the promises of de sus God promesas para mí. for me. Para mí. And that's how Y así es you live by faith. que tú vives por fe. And then, Entonces, if you practice this y enough, practicas esto suficientemente, having faith teniendo fe in what you see, en lo que ves, having faith teniendo fe in what you hear, en lo que escuchaste, having faith teniendo fe in what you read, en lo que leíste, if you practice that lo practicas over and over again, vez tras vez, you will get to the point llegarás al punto. where you have faith in God, Tienes fe en Dios, in the person of en God. la persona de Dios. And when you get to that Y point, cuando llegas ahí, then it doesn't matter entonces no importa what the doctor lo que says, dice el doctor, what your boss lo que says, dice el jefe, what the lawyer lo que dice says. el abogado. You are not moved No te mueves, because you have faith in God. tienes fe en Dios. My assignment Mi asignación was to teach you es enseñarte simply sencillamente how to live by faith. cómo vivir por fe. And I did that. Y creo que lo hice. Give God some praise. Dale all gloria over. al Señor. There's a few things we have to do now. Quiero hacer varias cosas ahora. But the first thing we have to do La primera es is seal the word. sellar la palabra. The Bible says La Biblia dice, that as soon as the word is sown in your heart, cuando la palabra es sembrada en tu corazón, Satan comes immediately el diablo viene inmediatamente to try to steal that word. para tratar de robarla. But something happens Pero algo sucede when you declare cuando declaras the word of God la palabra de Dios over yourself. sobre ti mismo When you prophesy y profetizas over yourself sobre ti mismo and you take the word y tomas la and palabra it comes out of your mouth y sale de tu boca and it comes back y regresa and it comes into your y ears, entra a tus oídos it gets down in your heart. y vuelve a tu corazón. Something special happens Algo especial sucede when your soul cuando tu alma hears your own voice escucha tu propia voz prophesying profetizando over your own life. sobre tu propia vida. So let's do that. So, vamos a hacer eso. I'm going to lead you Les voy a dirigir in a confession. en una I'm confesión. going to do it in Spanish. And I'll do it in Spanish. Lo haré en Spanish. Diga, Padre, te doy gracias por la palabra este día. Yo declaro en fe que yo vivo a través de mi fe todos los días de mi vida. Yo tengo fe en lo que yo veo. Yo tengo fe en lo que yo leo. Yo tengo fe en lo que yo oigo. Y yo tengo fe en mi Dios. Yo soy una persona de fe. Yo vivo a través de mi fe diariamente. Y yo declaro que yo voy a llegar al punto de mi destino. Usted, Dios, ha hecho planes para mí antes de la fundación del mundo. Y ahora, a través del Espíritu Santo, usted me da revelación sobre esos planes. Y yo lo creo, yo lo declaro, yo lo hago. Y yo siembro semilla
para esos planes. Señor, yo me entrego a ti ahora y para siempre. Desde este momento, para el resto de mi vida, yo vivo a través de mi fe. Amén, amén y amén. Alabanza a Dios.